económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Minutitos pasaron de las 13. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. 21 de octubre del año 2022. Avanzando muy rápidamente este mes de octubre, ya a pasos de llegar al cierre del año 2022, así que hay mucha todavía información, datos, estadísticas, análisis aquí en Economía 1000. Los compañeros, como siempre, del otro lado, Priscila, Mirna, Josema, un gusto tenerlos siempre y encima con el fondo que tenemos un día precioso después de varios días, ¿verdad, Mirna? Creo que como 3, 4 días, así que a disfrutar este viernes y espero que el fin de semana también tenga un comportamiento ideal. Y por supuesto también los compañeros en control, Lorenzo, Rodrigo y también está Cristian. Y en mesa les saludo primero a mi gran amigo, compañero, colega, apreciado Alfredo Pereira. Ahora me escuchaste, estás concentrado en mí. Muy buenas tardes, Prince, saludo a la audiencia. Sí, la verdad que hoy un lindo día, es un día azul, celeste, fuerte. Y lo que podemos ver acá desde este panorama privilegiado que tiene Radio 1000. Pero vos los otros días decías que también eran lindos los días. Y viste, es una cuestión de perspectiva. Hoy decís también que es lindo. Claro, y hoy mi ánimo está así, entonces los días anteriores también. Más una cuestión de ánimo y no claro, y de perspectiva y de actitud, ¿entendés? Está bien. Bueno, también estaba con nosotros después de mucho nuestro compañero y que forma parte también del plantel de MF Economía e Inversiones, Horacio Laves, alias Acho, y no digo el segundo alias. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, Prince, ¿qué tal, Alfredo? Un gusto estar de nuevo acá. Si esperemos que el clima se mantenga así, yo les comento acá a usted y a la audiencia, el fin de semana me voy de campamento y me voy a quedar en carpa, así que esperemos que se mantenga así lindo el cielo azul y que no llueva. Ojalá que sí. Quiero decir que Horacio, cuando decimos vamos a tenerlo como invitado, ya es el bloque de Sebastián H. Horacio, yo me voy. Ya está luego primero, ahora con sus preguntas, así es, Horacio. Siempre firme. Le interesa acá la política. Demasiado, creo que está queriendo aprender Sebastián, mucho de sí. vos, Sebastián. ¿Cómo estamos, no sé Sebastián? Si eso es bueno o malo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Claro que sos un buen ejemplo, por eso. ¿Cómo estamos, Sebastián? ¿Qué tal, Prince, Acho, Pope y a toda la audiencia y por supuesto a los compañeros que hacen posible que podamos estar al aire? Un lindo día después de muchas lluvias que vinieron muy bien para el campo, que apuntalan, ojalá, una recuperación importante, que tenemos que tener una recuperación extraordinaria. Tipo así, o de Sur Tirica. Sí. Un éxito, ¿verdad? Para poder saldar las deudas que quedaron de la zafra pasada. Así mismo. Y como suele decir un amigo común que creo que le conocen, Manuel Ferreira. Demasiado lo Él no es el mejor, no fue el mejor ministro de Hacienda. El mejor ministro de Hacienda de Paraguay es el clima. Entonces, sí. En la medida que llueva y sale al sol como requiere el campo, bueno, no va a ir bien. Así que, bueno, bien por el sol después de esta lluvia y ojalá que se mantenga este régimen que se plantea para los próximos meses. Así mismo, hay buenas expectativas. Nosotros, de hecho, en la semana hablamos con Hugo Pastore, el gerente de Capeco, y nos hablaba de que había un avance ya de cerca del 90% en lo que se denominaría la cosecha 2022-23, ¿verdad? Sí, perdón, la siembra, sí. la zafra, perdón. Entonces sí hay buenas perspectivas y expectativas en el campo. Alfredo, le tenemos a Sebastián H. como un bloque siempre especial y que a mí me encanta porque aprendo siempre, todas las veces que él viene. Después de Horacio, yo soy la segunda en estar así firme y súper entusiasta. O sea, a mí ya me puso en tercer lugar. Sí, claro. No, vos no estabas luego en la lista. Sí, nosotros el tema que nos trae hoy. Como siempre decimos, este es un bloque de economía política. Son dos ciencias que están bien entrelazadas, ¿verdad? Y prácticamente, como vimos, la economía puede derribar políticas y la política puede derribar economías.
como podemos ver lo que pasó en Reino Unido ahora, ¿verdad? Donde ahí la economía le ganó a la política, pero en otros casos vemos donde la política claramente tiene la economía contenida. Y lo que pasa es que es un juego, es como el mar y el capitán de un barco, ¿verdad? O sea, si vos tenés un mar con tempestades, tu capitán es el que tiene que ser bueno, ¿verdad? Y al tomar el mando, si no estás preparado, es mejor que nunca tomes el timón. Y yo creo que Liz Truss cometió el error de prometer un recorte impositivo muy importante que no duró 48 horas. Y la peor señal que cualquier político puede enviar es que en 48 horas, al asumir el gobierno, uno cambie de posición. Porque la luna de miel de cualquier primer ministro, presidente, jefe de Estado, o como querramos llamarlo, se da en los primeros 100 días de gobierno, ¿verdad? Entonces, es donde uno tiene fuerza. Y lógica, ella tenía unas ideas que a lo Boris Johnson, pero por lo visto no tenía carácter de Boris Johnson, al punto que muchos conservadores quieren que vuelva a Boris Johnson, y no importó la enfiestada y todo lo que pasó, sino quieren que vuelva. Entonces los conservadores que están teniendo un lío en este momento, porque en realidad esto sí, el apoyo ha caído considerablemente y pueden llegar a peligrar su gobierno. Puede pasar al Partido Laborista, a una coalición de laboristas con liberales y otros partidos que hay en el Parlamento británico. Están realmente en ascuas en este momento. ¿Y por qué prometes algo que sabes que no vas a cumplir? Bueno, es un tema que tiene que hacerse todos los candidatos ahora. Todos, en este momento, y los que nos están escuchando, que no vayan a prometer cosas que no van a poder sostener ni siquiera en sus 30 primeros días de mandato, sea cual fuera el cargo que vayan a ocupar. Pues aquí los locos se tienen ahí que cuando ella cuenta ese mini budget ahí en el House of Commons, en la Casa de los Comunes, digamos, en esa sección del Parlamento, le aplaudieron. Ovacionada fue en ese momento. O sea, la desconexión que puede haber entre la política y la economía y los mercados, ¿verdad? Sí, y lo que pasa también es que hay un jugador que es es mucho más poderoso de lo que parece, que son las redes sociales, ¿verdad? O sea, si un político es pide perení y no puede aguantar lo que le dicen 2 días en las redes sociales, entonces es mejor que no se diga la política. O sea, cuando uno lógicamente, cuando uno comete un error, que también puede ocurrir, y te lo señalan fuertemente de manera instantánea, como ocurre hoy con las redes sociales, bueno, y el error es grueso y uno dice, bueno, obré mal, de manera incorrecta, uno puede pedir disculpas y eso también se aprecia. Pero cuando uno no puede soportar la crítica de una masa que tiene mucha información pero poco conocimiento, que es el fenómeno general de las redes sociales, la gente está hiperinformada, pero casi nadie entiende de qué es lo que está hablando, ¿verdad? O sea, acá mezclamos la última mezcla interesante, que no nos va a dar seguramente el tiempo es que Tirica con el gas en el Chaco. O sea, ¿qué tiene que ver? Y no, y porque es la casa del Tirica, es el gas del Chaco, ¿sí? Y porque es un animal en peligro de extinción, y se dice nomás eso. Es un animal en situación vulnerable conforme a la nomenclatura internacional del Tirica. No están en peligro de extinción, no están pasando su mejor momento, es vulnerable, pero de ahí a decir que la posible explotación de gas en el Parque Mediano del Chaco, en la parte que se agrandó del Parque Mediano del Chaco, va a extinguir la casa del Tirica, es una simplificación demasiado perenne. ¿Y saben cuál es el principal motivo de muerte de Tirica en el Chaco? Arrollamiento de autos. Y le digo yo que tengo una oficina allá, y trabajo semana acá, semana allá. O sea, no me digas que atropellaste Tirica. No, gracias a Dios no he atropellado ningún animal silvestre hasta hoy. Y les digo a los muchachos que les gusta andar rápido, o por las picadas, o por el rachaco, que si llegan a chocar a un animal, no lo abandonen. Pueden llevarlo al refugio Brutaú, ahí en Filadelfia, y ahí le dan el tratamiento para que no mueran los animales. La principal penetración... Qué impresionante lo que están haciendo ahí, Sí. No, a pulmón puro. A pulmón. Y es un trabajo silencioso, muchos años, y de la familia Bergen, Holger, su esposa y sus 2 hijos. Y realmente increíble, ¿verdad? O sea, ellos hace poco donaron, creo que 80 tortugas al Parque Nacional Estero Olivera. 80 tortugas.
Yo no sé, no me puedo imaginar cómo se fueron las 80 tortugas. Todo con guía del MADES, todo. Entonces, digo nomás este tipo de cosas, como la gata mochilera, ¿se acuerdan? De que un día dijeron que le envenenaron, después el otro día dijeron, no, ¿sabes que había sido que le murió un perro? Le condenaron. Y generó 2 proyectos de ley. Sí, recuerdo. Generó 2 proyectos de ley. Entonces, en tiempo récord. En tiempo récord, no, porque el momento, como dice Richard Thaler, el sesgo de disponibilidad le llama, ¿verdad? Cuando ocurre una cosa y vos tenés que decir algo al respecto, porque si no decís va a parecer burro, ¿verdad? Entonces, sí, yo te iba a contar nomás, me hicieron una de mis primeras entrevistas en el ámbito económico ahí en un medio, ¿verdad? Y salió la cápsula. Y la siguiente cápsula muere la gata mochilera. No sé, 10 millones de visualizaciones. Y claro, el mío que estaba antes tenía 12, 14. Es que lo que imposible pasa, competir con la gata mochilera. Y el problema es que lo abordamos esta semana en un interesante curso del CIR con periodistas, estudiantes de periodismo. Y reflexionábamos más bien, ¿verdad? Porque aquí no se trata de encontrar culpables. Generalmente uno dice, bueno, ¿y quién es lo que tiene la culpa? Y no es la culpa, es las actitudes que tenemos con respecto a las noticias y las actitudes que tenemos con respecto a la información. O sea, si uno no sabe, o sea, creo que en comunicación política lo primero que te enseñan es, si no sabes qué vas a decir, entonces no atienda al teléfono. Si yo, por ejemplo, me van a llamar, soy, no sé, funcionario de Hacienda, soy director de presupuesto y no sé cuánto es el presupuesto de todas las instituciones y me llaman, porque cuando le llaman de un medio le tienen que preguntar, ¿y sobre qué quieren hablar? Claro. Y quieren hablar sobre el presupuesto de salud y yo no sé cuál es el presupuesto de salud, no atiendo la llamada. Porque ahí es donde empezás a derrumbar tu economía. O sea, ahí es donde voy a ver. Y la verdad que no tengo ahora, ¿verdad? ¿Cómo va a tener si vos sos director de presupuesto? Entonces, ese tipo de cuestiones ocurren todos los días, pero afectan hoy mucho más de lo que afectaban antes, porque en primer lugar, antes no había tanta gente, en primer lugar, no éramos tantos. Siguiendo a Moisés Naim hizo revolución de los más, hoy somos muchísimos más en la tierra. Hay muchas más facilidades para acceso a la radio, hay muchas más facilidades para acceso a las redes sociales. Ustedes saben la dinámica, se dice en un programa de radio. Puede ser que el mismo conductor, puede ser que la producción, o puede ser que alguien que está escuchando retuitee eso, va al Twitter y ahí puede pasar a un medio digital y bueno, eso se convirtió en una noticia y puede ser fake, como en el caso de la gata, ¿verdad? Y después las media verdades, ¿verdad? Las que son, como decía ya Goebbels, el ministro de comunicación de Hitler, del Tercer Reich, decía, las mentiras más poderosas son las que se basan en una verdad. Tirica, gas, Chaco, Bosque, eso es una se gran... instaló y cómo desinstalás, ¿verdad? Y vos cómo desinstalás, ¿verdad? O sea, ese es un tema que también afecta a todo lo que es la corrección política, ¿verdad? Entonces, vos para ser correcto políticamente, entonces preferís nomás decir, sí, la verdad que mejor nomás que dejemos así, no vamos a decir eso, pues si vas a decir encima ahora en campaña no puedo decir, ¿verdad? Que es un poco lo que estuvimos conversando para abordar en el programa, o sea, yo creo que si ya de por sí todas las campañas hasta hoy han sido, y no son luego en ninguna parte del mundo muy afines a buscar programas de gobierno y qué sé yo, cuando una persona pretende fingir inteligencia te dice voy a leer su programa de gobierno. Pero eso en realidad no es así, o sea, la neurociencia nos enseña que en realidad nosotros tomamos decisiones y después racionalizamos. Claro, es como leer las actualizaciones de tu teléfono, cuando nadie lee. Aceptar sí a todo, ¿verdad? Sí. Ese es famoso. Y ocurre eso, ¿verdad? O sea, no sé, ahora yo por ejemplo que simpatizo con Nacional, puedo decir, claro, yo soy Nacional porque estamos a punto de ser los primeros campeones de la historia de la Copa Paraguaya y del torneo oficial. Pero en realidad yo decidí mucho antes eso, porque mi abuelo era Nacional, porque me gusta la camiseta, porque Erico era de Nacional, que eso, mi abuelo fue presidente nacional, jugó en primera con Erico. O sea, hay una cantidad de carga emotiva que ya mi cerebro hizo que yo tome una decisión. Después racionalizo.
Por eso que la gente generalmente dice no hay que discutir de fútbol, ni de política, ni de religión, pero es exactamente lo contrario. O sea, lo que tenemos que cambiar es el enfoque. O sea, hay un bagaje de vida detrás de cada persona que toma decisiones porque toma decisiones. Y el hecho de no respetar las decisiones o los intereses finalmente es lo que nos lleva a este tipo de discusiones donde empezaron, no sé, creo que estaban, hace poco salió un caso, estaban tomando dos amigos y después no sé qué discusión hubo y le metió 70 cuchillazos. No sé. Entonces, eso obviamente es ya la intolerancia total y obviamente estamos hablando de personas que estaban alcoholizadas y que seguramente venían ya de un día bastante... O temas, por ejemplo, como lo tan sensibles como decir en este sentido la educación. Ya la educación, ya mi familia, mi hijo, el futuro, los miedos, los monstruos, ya sí o sí está polarizado efectivamente. Y ese es el peor de los problemas, porque nos olvidamos realmente cuáles son los grandes temas. Yo no he leído, no he escuchado ninguna propuesta de ninguno de los presidenciales hasta ahora. Es más, hace poco me pidieron, un cliente me dijo, ¿me puedes resumir cuáles son las primeras propuestas? Y les juro que buscamos durante 3 días y apenas pudimos sacar de declaraciones. Entonces, nadie habla, por ejemplo, del déficit de la caja fiscal, por ejemplo, $150 millones al año. Que le va a explotar en la cara al primero que asuma. Sí, claro, el que asuma le va a explotar. O sea, quiere decir que no le interesa luego, que no va a solucionar el problema de las cajas. O sea, no hay ninguna idea para eso. El tema de la transformación educativa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a hablar? ¿Vas a aprobar así nomás? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, porque esos son los problemas finalmente, como decía Pope, que le conectan al político con la gente, porque son los problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente, y duele decirlo, no son el problema si es que va a venir o no la extradición o si la embajada americana va a hacer o no. Claro que para el cholulaje eso está bueno y para que se hagan memes, más cuestiones de cosas en las cuales nosotros no tenemos la posibilidad de influir. Digo nosotros los ciudadanos normales que no estamos ejerciendo un cargo público. Pero cuando vos decís, sí, sabes que esto va a significar un sacrificio porque vamos a tener que subir o bajar los impuestos o vamos a tener que, no, bajar no creo, bajar ya anunció la SED, régimen de turismo, obviamente, sí, para Ciudad del Este se necesitan votos, entonces hay que bajar, entonces hay que bajar el selectivo al consumo en la zona de frontera. Y no es que esté mal ni esté bien, sino que se toman decisiones conforme a la búsqueda, solamente a la búsqueda de votos, pero no es solamente la búsqueda de votos lo que uno necesita para mantener el sistema democrático a largo plazo. A corto plazo sí vas a poder ganar, pero a los 3 meses van a estar tan desilusionados vos como estuvieron del anterior, del tras anterior y el tras anterior. Entonces, hay una falta de discusión que vamos a hacer con el tema del IPS. O sea, vamos a seguir con este tema del IPS, vamos a transformar en realidad la carta del IPS, vamos a modificar el sistema de gobernanza del IPS, vamos a hacer que en realidad los verdaderos dueños, entre comillas, esta es una frase que le molesta mucho a mucha gente, ¿verdad?, de la administración, que son los aportantes, tengan algún tipo de mayor injerencia en la decisión del IPS. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de salud? Vamos a unificar finalmente el sistema de salud o vamos a seguir teniendo IPS por un lado, Ministerio de Salud por otro lado y Universidad Nacional a través de clínicas por otro lado? ¿O qué vamos a hacer con el tema de las universidades? Vamos a seguir habilitando carreras. Salió una ley, tiene media sanción ahora en el Senado, no sé si tiene media sanción o se presentó, que pretende prohibir la creación de nuevas universidades por un periodo legislativo de no sé cuántos años, porque las universidades se crean por ley. Pero no está eso en el debate de los presidenciales, no está. Por ejemplo, eso también hay que decir, hay debates presidenciales que son muy aburridos en Europa, por ejemplo, porque uno tiene que hablar, por la corrección política tenés que hablar de las cuestiones climáticas, del cambio climático, y tenés que hablar sobre el tema de las cuestiones de inclusión y equidad. Entonces todos aplauden. Y en realidad, si uno se pone a pensar, esos son temas de activistas. Nosotros no tenemos tantos activistas, aquí tenemos en nuestra sociedad civil, hay activistas, pero no tantos. Lo que tenemos son punteros políticos, y a los punteros lo que le hablan los candidatos, ¿verdad? Y le hablan también a través de los proyectos de ley. El proyecto de ley que hemos discutido acá, de aumentar la jubilación de la noche a la mañana para los jubilados del sector público. Sí, total, del Estado nomás lo va a hacer, ¿verdad? O sea, esa fue la argumentación, ¿verdad? Es fantástico, ¿verdad? O sea, es como que nadie quiere hablar del tema, y por eso a mí me gusta mucho este espacio, porque podemos hablar y sin tener que ser correctos políticamente, y yo creo que hay que apelar muchísimo a la incorrección política para tratar de definir estos temas, porque me parece que nadie tiene, a nadie le interesa
que su idea sea correcta, lo que quieren es tener la razón. Y yo te doy la razón, entonces, ganaste. Porque tu idea, a través de argumentos que fueron basadas en media verdades y a través de elevar la voz y un gritito un poquitito más fuerte que el mío, entonces quedó instalado. Bueno, gané la discusión. Y después, ¿qué pasó con esa discusión? ¿Hiciste algo? ¿No hiciste nada? O sea, si nosotros hemos invertido no sé cuántos millones de dólares en el tema de la reforma educativa, pero pues más vale que alguien se empiece a ser responsable, así como pedimos que sean responsables del COVAX y demás, de cuál fue el resultado que nos trajeron. Pero no hablan de eso los candidatos. No. ¿Cómo van a hablar si hay 20.000 personas? No sé si fueron 20.000, pero hay miles de personas salieron a la calle ayer para protestar contra eso. Nadie quiere tocar esos temas. Mejor porque te quedas nomás en el medio porque para no dividir tu voto más o menos, ¿no? Claro, y más. Te dicen luego tus asesores, no haya que tocar este tema porque este tema es muy jodido. Entonces, pucha, te quedas vos decir, bueno, ¿y qué es lo que tengo, de qué tengo que hablar entonces? Y en este nivel en que nosotros estamos, en que tenemos la capacidad de reflexionar sobre cuáles son los grandes temas que se vienen, el tema de generación eléctrica, por ejemplo, hoy tendríamos que pensar, che, ¿qué vamos a hacer con el tema de energía? Y encima de la vuelta, ¿verdad, Sebastián? De lo que se tenga ya como sí. un resultado. Y ahí lo que yo pensaba, Sebastián, es, viste, está ahí en la ANDE, está preparada, te pone estas evaluaciones y proyecciones de consumo, que está aumentando, te dicen en el 2029 se va a acabar. Pero Boño está en la ANDE, papá. O sea, no sé cómo decirte. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿quién va a hacer algo como alternativa? 2029 ya. ¿Me estás tirando el problema o me estás contando un problema, pero ¿y la solución? O sea, o no sé, no está incluido, digamos, en tu sueldo, en tu salario, la parte de solucionar para eso. Encima que tenés prácticamente de la distribución, comercialización, prácticamente todo, no sé. Es que no nos animamos luego a pensar diferente, porque si llegásemos a pensar diferente no vamos a poder tolerar la presión de los medios. De verdad les digo, la gente no puede tolerar la presión de los medios. Y hay ejemplos, sin hacer juicio de valor sobre si está bien o está mal, que sí se bancaron los medios y salen adelante. Bolsonaro, Boris Johnson, Andrés López Obrador, no le vamos a dejar a nadie afuera, o sea, en todo el espectro político. Alberto Fernández, en Argentina. Estos son tipos que hacen y pueden y hablan de lo que sea, cuando sea y como sea, y sostienen su marco de popularidad. O sea, ya las elecciones brasileñas fue una vergüenza las encuestas. ¿No? Vos te podés equivocar por 3, 4 puntos, pero no podés fiarle por 15. No puede decir que Bolsonaro no iba a pasar al 38% y que no sé, que Lula estaba a 1% de ganar la elección. O sea, no hay justificativo para eso. Eso a mí lo que revela es que se hizo propaganda a través de estos temas, ¿verdad? Entonces, estos tipos que encima aguantan los medios, y les digo, en todo el espectro ideológico posible, son guapos. Y lo que tenemos que entender que si hoy en día, yo creo que ya hablamos lo de Boris Johnson acá, yo lo dije una vez, ya dije esto, la característica principal de lo que busca hoy en la democracia del elector es alguien que haga las cosas, no alguien que haga una asamblea horizontal para discutir las sinergias que existen para construir los procesos de diálogo que derivarán en el anteproyecto de regulación del proyecto de ley de no sé. O sea, esa cosa no tiene tiempo la gente para eso. Totalmente. O sea, vos tenés que laburar y tenés que dejar que te dejen laburar, porque vos tenés que pagar impuestos, después tenés que recibir servicios. Y pagas impuestos, bueno, no muchos, bueno, no todos, muchos sí, pero no todos, los boludos, sobre todo pagamos impuestos, y no recibimos los servicios. Y entonces te da rabia porque tampoco hay una explicación de por qué no recibí el servicio. Y entonces vivimos como en una sociedad en la cual los temas que deberíamos tratar, no los tratamos por miedo. Y una sociedad que vive con miedo al nivel del debate, de hecho, una sociedad que es muy difícil que cambie sus malas prácticas. Y nosotros tenemos varias. La calidad del gasto público, el BIP te dice el 3,5% de tu PIB, hermano querido, tira a la basura. No es que robas, por ineficiencia. Por ineficiencia. Desperdicias. No ejecutaste, aplicaste en meterle contratados temporales a la función pública. Tus compras públicas son un desastre. Sí.
tus compras son bastante escandalosas y desprolijas. Entonces, ¿por qué no hablamos de esos temas? ¿Por qué nadie, o sea, se presentó el proyecto de ley de compras públicas? Ni un candidato habla sobre la bondad de ese proyecto. Ley de servicio civil, nadie habla. Es que no se presentó luego eso. Nadie no se animaron a presentar eso todavía. Un debate ahí entre... Hay un debate nomás, el debate está. Pero la ley todavía no se presentó. Todos los días nosotros vemos en los medios que político que sucede o tiene un suceso mete a familiares y a su gente. La institución es pública, uno de los pesos que tiene, el vicio que tiene, es que está cargado del tráfico de influencias. Y muchas veces cuando demandamos capacidad, será, ¿qué porcentaje será cierto? No sé, pero es lo que todo el día estamos mamando, ¿verdad? Y que todos los días nos llega. Y que lo sentimos también, ¿verdad? Lo experimentamos, obviamente. Teniendo en cuenta que hay muchísima gente muy capaz, muy buena, y que tiene, obviamente, esa vocación al servicio público. Pero eso, por ejemplo, hay una contradicción muy grande en la sociedad, y sea porque nosotros queremos cambio, pero queremos que el Estado sea más grande, pero no queremos pagar los más impuestos. No sé si se entiende, es como... Todos queremos demandarle, digamos, o sea, exigirle al Estado que el Estado nos provenga, ¿verdad? Por un lado, eso obviamente significa mayores gastos únicamente se va a poder en el futuro, mediano o corto plazo, inclusive cubrir con mayores impuestos, pero eso no estamos dispuestos, ¿verdad? No, es que, Pope, si vos decís, vamos con el tema de ley de servicio civil con el tema de energía, que es lo que estuvimos hablando acá recién. Juntamos los dos puntos y llegamos a esta conclusión. 2 puntos. El plan maestro de la ANDE son 9.500 millones de dólares para los próximos años. Y nosotros no podemos todavía hacer o controlar de que las personas que se van a controlar el medidor a tu casa sean del 100% honestas. Le estoy hablando en primera persona. Que súbitamente se me disparó 1000% mi cuenta de ANDE. Como muchos otros casos, te diré. Como muchos otros casos. Entonces, esperar un poco. Si nosotros estamos hablando de que es inminente no voy a hablar de colapso energético, sino que vamos a hablar, se va a acabar nuestra fuente de generación, y que eso supone por lo menos una nueva negociación sobre el tema del contrato de cesión de potencia que tenemos con el Brasil, y que vamos a entrar nuevamente en una espiral en que vamos a estar probablemente entre 6 a 18 meses viendo cómo es lo que qué tarifa vamos a tener. Porque recuerden que en la medida que nosotros bajamos la cesión a Brasil, deja entrar plata para que la ANDE compre la misma electricidad que se halla en nuestra casa. Sí. ¿Y cómo hacemos entonces si nosotros queremos cambiar encima también la matriz energética y queremos que toda la gente empiece a comprar auto eléctrico? Que sería genial, fantástico. Pero la gente ni uno compra horno eléctrico. Sigue comprando horno a gas, que le cuesta cada vez más caro, o a leña. O sea, la matriz energética en Paraguay es 42% biomasa. 42% biomasa, 40% o 41 o 40 sí, combustibles fósiles y 19% energía eléctrica. De ese 19%, el 84% es de consumo domiciliario. O sea, solamente un 16% trae industrial. Entonces, finalmente lo que tenés que estar viendo es cuánto le cuesta a la gente la luz en su casa. O cuánto le cuesta el gas. ¿Y por qué no replanteamos, por ejemplo, volvemos al tema de médanos? Paraguay quiere hacer un gasoducto para que Bolivia, del mismo parque Médanos, pero del otro lado de la frontera, saque el mismo gas que nosotros queremos sacar, pero ellos nos van a vender a través de un gasoducto que va a pasar ¿por dónde? Por el mismo parque Médanos donde nosotros no queremos cavar. Entonces, vamos a poner todas las cosas sobre la mesa y vamos a discutir, ¿verdad? Pero si nosotros no empezamos a escudar en que no, a mí en realidad lo que me gusta es tirica, y a mí también me gusta, ¿verdad? Pero y a mí me gusta salvar a los delfines rosados. A mí también me encanta salvar a los delfines rosados, pero si yo tengo gente que no tiene luz eléctrica en el Paraguay, preferiría primero solucionar el problema de ellos. O sea, es el concepto que tiene John Lombard en su libro Falsa Alarma, cuando habla sobre el tema del cambio climático, y él dice, no es que no va a haber un cambio climático, por supuesto que va a haber un cambio climático, y va a haber, hubo hace 1 millón de años y va a seguir habiendo, ¿verdad? Y puede ser que ahora sea antropogénico, o sea, que el hombre haya provocado. Yo no niego eso. Lo que yo digo es que no nos puede costar 200.000 millones de dólares a la humanidad anualmente combatir el cambio climático, cuando en realidad hay gente que no tiene agua corriente. Entonces dice, vamos a volver, o sea, ¿quién se puede comprar un Tesla? Un Tesla se puede comprar una persona con plata. Pero yo no le puedo pedir al diariero decirle, che, ¿sabes qué? No andes más en tu moto de 4 tiempos que quema aceite y nafta. Comprate esta moto
Amigable no sé, con el medio ambiente. Sí, Elon Musk. Sí. Entonces, sería genial que podamos hacerlo, pero hay una cantidad, o sea, volvamos a la pirámide de Maslow, o sea, hay necesidades que hoy en día no están siendo satisfechas. Y nuestra política en general gira en torno a eso. En clase, justamente con los periodistas que estuvimos en clase el martes creo que fue. En esta semana era el tema, por ejemplo, de lo que ocurre con las mascotas en general. Y ellos mismos me decían, o sea, que para ellos publicar una noticia sobre mascotas es un éxito seguro. Total, revienta tus redes. Claro, Chile ayer ya declaró, creo que por ley, no sé, no me fijé, a los animales como seres sufrientes. Y yo digo, bueno, pero ¿cuántos seres humanos son seres sufrientes y no recibieron todavía sus derechos humanos de primera generación? Y nosotros ya le estamos dando a los animales. Entonces... pero eso salió un artículo muy interesante, se va de lo que vos decís en Bloomberg, que es estrategias de marketing. Vos en tu empresa tenés que tener un animal, una mascota, y vas publicando todos los días lo que hace. La mejor manera de vender es porque tenés todos los días miles de seguidores. Y creo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Llegamos a hablar del tema de chuchos y chuchería. ¿Leímos acá en el programa o no? No. Bueno, y mientras... Creo que te fuiste a hablar en otro programa. Le metí los Vamos a monitorear eso. Es broma, Sebastián. No, Fernando Sabater escribió un artículo en The Objective, es la página donde él ahora está escribiendo. Y además está decir que yo lo idolatro a Fernando Sabater. O sea, me parece uno de los filósofos contemporáneos con mayor lucidez y con mayor ecuanimidad. Él te va a decir algo de lo que él te va a decir, no vas a estar de acuerdo, pero la mayor parte de lo que te dice tiene un fundamento demasiado sólido. Y dice lo siguiente, dice: las locuras sociales que padecemos no provienen de conspiraciones de plutócratas perversos, sino de los impulsos altruistas de benévolos chalados, dice. Entonces, si yo digo, ¿saben qué? Yo quiero ayudarle a los cachorros de perros de la terminal. Yo le aseguro van a sacar más, vamos a conseguir más plata que si digo, quiero ayudarle a los hijos de los indígenas que trabajan que están ahí. ¿Por qué? Porque el animal finalmente, el perro principalmente, porque es mi animal preferido, ya que estamos hablando de chuchos de perros, le dicen a los españoles a los perros. Me encantan los perros. Y sobre todo el perro, vos le puedes meter una patada. No me quiero ir preso por esto. Hay que empezar a aclarar ese tipo de cosas ya ahora. Sí, pues si no te van a agarrar. Pero le metes una patada al perro y después va a venir otra vez. Y te va a mover la cola, no te confronta. En cambio, los niños sí te confrontan. Oye, por hoy, basta. Y cuando son adolescentes, querés saber por qué lo trajiste al mundo. No, hay una frase muy buena que dice, los nietos son el premio para los nietos son el premio para los padres que no mataron a sus hijos adolescentes. Miramos. Pero bueno, digamos que por supuesto que esto es de hablar en broma y de manera provocadora, pero sí los niños te confrontan, no es como el animal. Entonces el animal te reconforta, no te confronta. Y el animal y las mascotas en general y los gatos que se te dan vuelta en la pierna y juegan con eso y son súper lindos, hacer los TikTok y demás cuestiones, son espectaculares. Pero hacerlo en TikTok a un estudiante universitario como mi hijo, le tengo que despertar a las 7 de la mañana para que se vaya a la universidad, no es tan simpático. Porque te confronta y vos tenés que darle una respuesta. Es mejor nomás quedarte con el chucho y jugar con chucherías, ¿verdad? Entonces, en la reflexión de Sabater hay algunas cuestiones que son muy buenas, que dice: podría ser realmente el lema de nuestra época: en la puerta del infierno posmoderno, el que nos toca, en lugar de abandonar toda esperanza, debe ponerse allí conducen las buenas intenciones. En relación a Dante, ¿verdad? Dice esto, ¿verdad? Porque la mayoría de las locuras sociales que padecemos no provienen de conspiraciones de plutócratas perversos, ni de la zapa de ideólogos totalitarios, sino de los impulsos altruistas de benévolos chalados que han decidido seguir con ahínco el camino más peligroso: hacer el bien sin mirar a quién.
Espectacular el Está escrito, buenísimo. sí. Tiemblen ustedes, y lo que es peor, sin reparar en cómo. Así, en Sri Lanka, sustituir radicalmente su producción por productos orgánicos, los fertilizantes, ha llevado a cosechas desastrosas que motivaron una revolución en el país, mientras en España las celosas medidas burócratas ecologistas que han prohibido toda intervención tradicional en los bosques lo han dejado listos para hacer pasto de las llamas. Un deleite es escucharlo y su análisis. No, vos sabés que Sebastián, sí, usa todos los recursos literarios, toda la historia, eh, cultura. Es impresionante y Y te un hace hombre, ver eso que un vos hombre muy decís. valiente porque habiendo nacido en San Sebastián, siendo vasco de nacimiento, él atacaba a ETA de una manera, y a los nacionalismos de una manera terrible. Vivió 10 años con custodia policial. Y hace poco murió su esposa y bueno, estaba todavía su compañera de toda su vida. Sí. Pero Sabater es una persona realmente extraordinaria y muy subvalorada, yo creo, ¿verdad? Porque le escuchamos a Michael Sandel, estuve escuchando una charla de Michael Sandel sobre el tema del mérito y demás cuestiones. Y me gusta Sandel, y bueno, no creo que él esté preocupado porque a mí no me gusta tanto, ¿verdad? Claro. Pero tampoco creo que me inviten a Harvard para discutir con él, ¿verdad? Pero en gran parte de lo que él dice, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Porque cuando él habla sobre el tema de las bondades del mercado, o sea, si nosotros vamos a dejar que el mercado finalmente fije lo que vale un ser humano, él está poniendo en su hipótesis, está poniendo la premisa de quiere atacar. O sea, ¿por qué tendría que ser el mercado? O sea, si yo digo, su pregunta a un grupo de profesores españoles, ¿a usted le parece justo que Messi gane 1000 veces más que un maestro de escuela? Y ahí se levantó un valiente y dijo, yo no tengo ningún problema. O sea, para mí Messi es un fenómeno, puede ganar lo que quiera. Totalmente. Porque en realidad, el maestro de escuela, si el maestro de escuela, o sea, no es el valor de mercado que tiene el maestro de escuela, sino cuál es la satisfacción que tiene esa persona. Entonces no podemos juzgar la moralidad del dinero si en realidad lo que vamos a querer es que nuestros defendidos ganen más dinero. Totalmente. Pero es una visión muy reduccionista también a realidades europeas y norteamericanas que tienen como un eje de éxito solamente la educación universitaria. Ese es un problema que tienen ellos. Nosotros también, ¿verdad? Porque estamos creando universidades y porque creemos que en las universidades solamente va a triunfar la gente. Y si nosotros nos vamos y conocemos la escuela dual, la educación dual que hay en la escuela técnica de Loma Plata, nos vamos a quedar fascinados. Porque ahí salen gente que tiene muchísimo dinero, pero no se van, ellos no se fueron a estudiar a Canadá, sino que en realidad son técnicos de máquinas, estas máquinas ordeñadoras, sí, ordeñadoras de vacas. Y ganan súper bien, viven súper bien, tienen un nivel de vida excelente. Ahora también habría que preguntarle si es que teniendo ese nivel de vida son felices o no. O tendría yo que preguntarme por qué una persona que ordeña vacas tiene que ganar menos que un broker de Wall Street, si en realidad tiene que trabajar bajo el sol todo el día y más cuestiones. O sea, creo que no viene por ahí la mano. O sea, ese es un tema que me quedé pensando. Y esos temas lo hemos debatido también en uno de los capítulos, ¿verdad? Cuando hablamos de la desigualdad. Sí. Sí, totalmente. ¿Qué es igualdad? ¿Qué es desigualdad? Y porque a veces al querer justamente pregonar la igualdad, muchas veces queremos... Es que jugamos lo de Sur hace poco. Sí. Y eran todos iguales. No. La idea de las competencias es ver cuán desiguales somos. Cuán desiguales somos para soportar el esfuerzo físico. Cuán desiguales somos para soportar el esfuerzo mental. Cuán desiguales somos para tener garra, energía y fuerza. Para mantener la concentración. Y la medalla de oro llevan los que mejor hacen eso. No le das la medalla de oro a los últimos. Y que se evidenció, Sebastián, con el discurso de esta atleta, ¿verdad? Escuchándole decir desde lo más profundo y hasta dolida de que no tenía el apoyo como atleta. Muchos de los atletas de Paraguay, sin embargo, cada familia hizo su esfuerzo para tratar de que llegaran a lo máximo que se pudiera, y eso era una evidencia de que la desigualdad estaba ahí y se mostraba y se veía, ¿verdad? Y es lo que nos puede ayudar a tratar de entender que realmente si una persona nació para correr 100 metros en 10 segundos, no dio los 9.63 Usain Bolt, pero si vos le conocés a un chico que corre a los, 18 años, quizá antes, en 11 segundos, bueno, a esa persona tenemos que ayudarle. Pero si es una persona que es gordita, así como yo, y no puede, y lo hago en 16 segundos... Está bien 16, Qué poca fe. Está generoso, Sebastián. Vamos a poner 20 segundos ya, así un trote en bar temporano nomás. O te vas en un minuto ya. Sí, una caminata nomás ya la vamos a hacer. Pero entonces yo no puedo ir a decir yo soy igual que este chico totalmente. Y quiero que en mí inviertan porque tenemos los mismos derechos. Es un sinsentido.
No tiene sentido. O que la carrera, espera, llega al final para que todos lleguemos juntos, porque No, eso todos no puede somos ser. iguales, nadie se vaya a ver la Claro, carrera. no, nadie. Imagínense que todos los partidos digan, vamos a empatar, vamos a empatar, vamos a empatar. Vamos a definir en penales, vamos a definir en penales. Y salen 0-0 todos los partidos. Y después definir en penales. O sea, Porque no somos sé. iguales. Señores, te quedas hasta las 2 horas, porque ya falta un poquitito, pocos minutos, lo voy a Sebastián. Por supuesto. Sí, vamos a hacer nuestra pausa, nos extendimos, Josema, así que hacemos ahora, finalmente, estamos con Sebastián Hacha. Seguís siendo director de ProDesarrollo y Sigo siendo también director de de la Desarrollo consultora Crece. Y de Creces. Ese hemos ¿Tu que cargo hablar, es ese otro director tema que o es nadie habla. presidente o cuál es tu cargo? En Creces soy presidente. Presidente. Algo que tenemos que ser Director de- presidente. No, por ¿verdad? supuesto. Ya que no lo logramos por el voto popular, por lo menos. No, pero entre ¿quién los dice que amigos. más adelante no vas a hacer? ¿Quién dice que más Mi adelante? esposa. Ah, bueno, ahí ya no discuto. No, es negociable, pero hay que hablar No, conversar no, pero con ella. si la esposa ya dijo, yo no me meto ahí. No, de repente le entran ganas también. Ah, bueno, está bien, de ser primera dama. No, eso me dijo que va a ser Va a renunciar. la primera institución que va a desaparecer. Ah, mira vos. Ah, bueno, está bien. Vamos a una pausa, José Messi, ya regresamos. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. 57 años después, una nueva conexión entre Paraguay y Brasil. El puente de la integración es una realidad. Esta mega obra, llevada adelante por el gobierno nacional, con el apoyo financiero de Itaipú Binacional, se convertirá en el motor que potenciará el crecimiento comercial y turístico de la región. Itaipú, integración que genera energía y desarrollo. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Estamos escuchando Economía a Mil. Pero muy buenas tardes. Prince, Otto, ¿qué pasó? Estamos comentando. No, un el caso. horario de, ¿cómo es? Farándula, ¿verdad? O el Sí, minuto de en la hora farándula. farándula queremos No, decirle acá que el- Marilina está bien. Se desvaneció, pero está bien. Estaba hablando Tuvo un Marilina pico de estrés. Abogado, sí. Sí. ¿Le Tú- conoces a Marilina Abogado? No. Lastimosamente. ¿Cómo que lastimosamente? ¿Por qué? No le conozco. Ah, bueno, en fin. Eh, Estamos con Sebastián Hacha, director de ProDesarrollo y también presidente de la consultora CRES, hablando sobre la política, la economía, los planes de gobierno, programas, y creo que vamos sí, a lo que no hablan, ¿verdad? Y yo Sí. le quería preguntar a Sebastián un tema que creo que tampoco, que al final es, por lo menos desde el punto de vista de la economía, tan importante que tiene, o sea, dos temas, me voy a decir. Uno, que es la informalidad, que repercute obviamente en la productividad, repercute, digamos, en el crecimiento económico. Y el otro tema, Sebastián, es, un poco decía la ex ministra Cecilia Pérez una vez que estábamos en un medio con MF, ¿verdad? Y ella nos decía, Paraguay se está
convirtiendo en un medio de paso, hablando justamente de narcotráfico, de tráfico de bienes ilícitos, ¿verdad? Y ahí no quiero entrar en la polémica de contrabando ni de cigarrillo, etcétera, pero claramente los datos por lo menos que ella manejaba es un tema que preocupa, y hemos visto señales durante también este año. Entonces creo que son temas que influyen directa e indirectamente también en la economía, ¿no? Y vamos a seguir argeleando, ¿verdad? O sea, ya que estamos. Adelante. En el feriado largo de la semana antepasada, Sí. creo que llegó a tener 5 kilómetros la cola de vehículo que se fue a comprar cosas a Clorinda, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué es? Eso es contrabando, o sea, pasaron, no van a decir que se fueron a traer este producto de la canasta básica o que respetaron el turismo de pacotilla, que se llama cuando uno vive en una zona de frontera y te permiten comprar del otro lado porque no hay los productos en tu país. O sea, los perros se van y compran de cajones, compran los vinos y el queso. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y meter una tonelada de droga? No estoy hablando de la cualidad moral de la persona, el precio del peaje nomás. Porque por ahí mismo pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa el vino, quizás le regalás uno al policía o al gendarme que te jode las bolas y finalmente pasa. Pero cuando está pasando cocaína, marihuana, precursores de cebodefedrina y demás, entonces lo que tenés que decirle a ese policía que te da $100,000 nomás, o $2 millones, ya está. El problema no es solamente, y estoy hablando de un tema que a mí me afecta mucho, porque el tema que le mataron a mi mejor amigo Marcelo Pecci, le mataron por no ceder ante la extorsión del narco. Entonces, si se quiere enojar conmigo, pues la gente se enoja. En estos 10 años más o menos que llevo hablando sobre informalidad, y yo digo esto, la gente se enoja. Entonces, ¿quiere decir entonces que yo soy la misma cosa con un contrabandista? Sí, le digo, es la misma cosa, o sea, está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo así, chiquitito, pero está haciendo. O sea que vos no haces. No, yo no digo que yo no haga. Aparte, el tema no es luego conmigo, el tema es cada uno con su conciencia, ¿verdad? Hannah Arendt describía este fenómeno como la banalidad del mal. O sea, ¿qué es lo que ella decía? Ella hizo 2 artículos sobre Eichmann en el juicio de Eichmann en Jerusalén y dijo: señores, este señor no es malo. Este no es el tipo que pensó, vamos a meterle a los judíos en campo de concentración y después vamos a quemarle en hornos. No fue esta persona. Él era un tipo que cumplía nomás las órdenes que le decían de ahí arriba. Y se armó un escándalo, no sé, en aquel entonces, ¿verdad? O sea, porque Hannah Arendt era judía. Sí. De hecho, estuvo en un campo de concentración en Francia y se escapó a Nueva York a vivir con su esposo. Y todo su círculo decía: no, lo que pasa es que vos luego fuiste la alumna de no me viene el nombre del famoso filósofo sí, Heidegger. Heidegger. Y parece que tuviste un amorío con él y por eso nomás luego. Y decían, siempre busca la vuelta, nada que ver. O sea, imagínense si en la época de Hannah Arendt había redes sociales. Ella no íbamos a leer ni un libro quizá de ella hoy. Y ella se mantuvo firme y se mantuvo sólida en su argumentación y decía: ustedes no me entienden. Yo lo que estoy diciendo es que esta persona no merece ser calificada como ser humano porque no tiene la capacidad de introspección para darse cuenta de que lo que está haciendo es dañino. Él seguía órdenes, era un engranaje de una máquina. No, él no es el malo, porque el mal es banal. Vos hacés nomás las cosas, y porque así hacía tu abuela, y así hacía tu papá, y así hace tu hermano mayor, y así hace vos. Pero si no tenés la introspección de decir: che, pero en realidad si yo estoy haciendo esto, no puede llegar a ser que sea malo. Y yo sumo eso, la reflexión un poco de Tolkien va por ahí. También. El mal entra por un juego, un anillo, algo insignificante. Exactamente. Pero después se convierte, digamos... Cuando vos te das cuenta de dónde te metiste, realmente uno y ya no quiere hacer el ejercicio de introspección. Entonces, así como el club de fútbol, lo que hace es racionalizar. No, lo que pasa es que yo nací en una familia pobre, que es la historia que te cuentan hoy los top 10 de lo que vemos en Netflix. Narcos, La Reina del Sur, que ya tiene su tercera parte, Narcos México, Narcos Chile, Narcos Chile no hay todavía, Narcos Perú, Narcos Corea, Narcos Colombia, no sé cuánto,
¿Y qué finalmente estás viendo? O sea, los chicos lo que están viendo es que, pucha, este tipo era un chico pobre, encima la policía en su país era muy corrupta. Y se identifica y es Claro. lo que piensa más adelante ser. Entonces, es simpático, entonces Sí. te vas a comprar remera de Pablo Escobar. Sí, Y sí. eso es un Foto de ídolo para pantalla en el poner. celular. A mí me sorprendió de un muchacho de 16 años. Y es toda una contracultura la que hay que generar para decir finalmente lo que estaba diciendo Pope, ¿verdad? Porque para que el país deje de ser un camino de tráfico, primero no deberían llegar al Congreso personas que están vinculadas con el narcotráfico. Porque antes pagaban nomás para candidatos y los que se iban ahí le ayudaban. Ahora ya están luego ahí. Involucionamos. Entonces, ese es un proceso sumamente complejo, porque es un proceso que tiene que incluir un convencimiento social de que eso realmente está mal. Y yo no sé si hay un convencimiento social de que eso está mal. Porque como me decía el doctor Pecci, decía, el problema de la droga es un problema que se genera en la demanda. O sea, hay droga porque hay demanda y la gente está dispuesta a pagar cualquier cosa por esa droga. Y de personas que generalmente Portugal tiene la política de combate a las adicciones más eficaz que se conoce hasta hoy en Occidente, que es, le toman a una persona que no importa cuánto tenga encima, no importa si el tipo es dealer o no, lo primero que quieren hacer es tratar su adicción, y el 84% de las personas que son adictas tienen enfermedades o tienen ¿cómo se dice esto? Patologías mentales subyacentes. Ansiedad, pánico, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Entonces le tratan como lo que es una persona enferma que para su escape fue la adicción. Eso cuesta muchísima plata. La salud neurológica cuesta muchísimo. Pero cuesta más barato al final de todo lo que te sale la guerra frontal a las drogas. Entonces, hay una charla en TED que yo les recomiendo que vean, con Ethan Needleman se llama el tipo, y un experto en este tema, ¿verdad? Y el tipo habla sobre el tema de por qué hay que parar la guerra total a las drogas. Y es un tipo genial porque es un tipo tan sincero que dice, yo no sé lo que hay que hacer, no sé si hay que despenalizar. Mujica despenalizó en el Uruguay y puede ser coincidencia, todavía no hay un estudio que diga que es causa y efecto. Pero Uruguay en los últimos 10 años duplicó el número de homicidios que tiene. Pasó de 4 a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 8, 7,4, 8 más o menos. O sea, pasó a ser como nosotros, estando en el top, en la medalla de plata ahí de los países más seguros de Latinoamérica, con Chile y Costa Rica. Entonces, ¿por qué pasó eso? Yo lo que sé, porque frecuento el Uruguay, no Punta del Este, que no es Uruguay, el Uruguay que es Uruguay, es que la gente compra marihuana paraguaya en la calle. No se va a comprar a la farmacia la marihuana, porque la marihuana a la farmacia, como es un medicamento, así está tomado, ¿verdad?, tiene que tener la trazabilidad de un medicamento, y para tener la trazabilidad de un medicamento, eso es caro, porque tiene que salir de una planta hidropónica que creció en el departamento de Maldonado, de ahí se subió a un camión, marca tal, no voy a decir el nombre, entonces le trajo hasta tal ciudad, en donde se envasó por tal empresa, y finalmente apareció en entonces, hacer toda esa trazabilidad hace que te cueste por lo menos $10 para actividades recreacionales, y salía afuera y sale $2 la paraguaya. ¿Qué te parece? No hay una decisión demasiado difícil. El tema es, si nosotros vamos a decidir como mundo despenalizar, entonces como mundo tenemos que despenalizar. Y vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? El que se quiere jalar, que se jale cualquier cosa, y que se venda así como la yuyera que te venda la merca. Así. Pero no vaya a llevar a la farmacia, porque esto no es un problema solamente de Uruguay. En California ocurre lo mismo. O sea, ¿quiénes son las personas que pueden fumar marihuana medicinal? Recreacional de manera segura. Las personas que tienen dinero. Porque si no, recurren a la marihuana que entra igualmente en todos lados. En Finlandia, en Alemania, en Estados Unidos, en, no sé, hasta en los países musulmanes, que nosotros creemos que en realidad no hay, porque está prohibido, por favor. Estuve por Turquía hace poco, ¿verdad? Y una cerveza te puedo pedir. Acá no vendemos. Musulmanes no no es. No vendemos, no decía, ¿verdad?
pero si querés puedo conseguir. Me decía. Ah, no. Despacito. ¿Y cómo? Y nada, vos me das la plata, yo me voy a comprar acá a la esquina y te voy a poner debajo de tu silla. Ah, mira vos. Se encuentra la estrategia. Claro, estamos hablando... Turquía es un país musulmán ultra light. Sí. Lo mismo lo hace en Irán o en Arabia Saudita o en Marruecos o en Túnez, es un poco más duro el tema, ¿verdad? Pero finalmente, además, para cerrar lo que decía, imagínense que nosotros estamos hablando de la significancia, lo significantemente corrupto que son dos figuras políticas muy importantes, pero las dos campañas se decidieron omitir esa discusión. En el Congreso sí discuten mucho, pero nadie va a decir qué vamos a hacer con el tema del narcotráfico o el contrabando. Nadie dice. La respuesta más inteligente es un problema de cambio. Entonces, cuando varían las cotizaciones de la moneda, vas a tener nomás la gente que va a comprar el contrabando. Esa es la respuesta. O sea, no vas a hacer nada más que eso. Y nadie va a hablar de eso. Y creo que, por lo menos de aquí, y si alguien lo está escuchando, hablen de eso. Porque hay que hablar de estas cosas. Y hay que estar en desacuerdo de estas cosas, por supuesto. Pero no hablar no es la solución. Sebastián, 30 segundos, porque esta persona pregunta, y volviendo un poquito a lo que es la parte energética, ¿por qué la soja no se procesa, no se industrializa para tener más mano de obra y usar el bono demográfico, usar nuestra energía de la hidroeléctrica? Hace falta fábricas usando, y el ejemplo exitoso es de una empresa, ¿verdad?, que procesa la materia prima, da trabajo a los paraguayos en vez de ir por la Argentina o por España. Pregunta, y brevemente, por favor, Sebastián. Estamos justamente, me toca el altísimo honor y satisfacción de estar trabajando con una fábrica de biodiesel que está a punto de entrar en operación para seguir la cadena de comercialización de ya el crashing del aceite, utilizar ese biodiesel y tener... Recordemos que la ley permite, creo que hasta un 5% nomás de mezcla, pero ya vamos a hacer un 2,5% o 5% energéticamente soberanos del diésel con esa producción. La planta está ya en un 60%. Sí, 2025, 20.000 barriles. ¿2025 empezaría o no? No. Esa va a ser Omega Green y yo no sé si va a ser para el mercado local. Esta es una empresa que va a trabajar para el mercado local y va a hacer lo que acaba de preguntar el oyente. Vamos a tratar de mantener el valor dentro del territorio y que retorne al tanque de gasolina, y eso signifique, aunque sea una mínima reducción del costo, ¿verdad? Porque la dependencia claro, de la importación. Y la dependencia de la importación, ¿verdad? Obviamente. Y allí también está el otro tema, que es el tema del gas. O sea, nosotros tenemos que ver seriamente. Pero para el próximo capítulo. Sí. Sebastián, un gusto tenerte hoy, como siempre. No, el placer es mío y bueno, vamos a extrañarle aquí No me digas, porque yo hace una semana estoy muy triste. No queremos llorar. Melancólico. No queremos llorar. No. Yo le veo a Alfredo y me dan ganas de llorar nomás, pero no porque está a mi lado, sino porque se va. O es la cebolla que estás picando acá. No sé qué, es una mezcla de emociones. Estuvo con nosotros hoy Sebastián Nacha, director de Pro Desarrollo y presidente de la consultora Crece. Te encontramos en las redes sociales. ¿Suele ser muy activo, Sebastián, en Twitter? Sí, antes era más, ¿verdad? Pero, ¿Ah, sí? Sí. Pero antes era más porque cuando me di cuenta que en el Twitter discutir sobre temas es como hablar del aborto en una fiesta electrónica, ya decidí no incursionar tanto la fiesta. Sí, tirar lógicamente informaciones. Hay gente sensata en Twitter también, ¿verdad? No, totalmente. O sea, entonces, para la gente sensata que quiere leer algún artículo científico o en qué uno se basa, uno le pasa eso. Pero una de las cosas me decía mi esposa: ¿para qué lo que te peleas? Me decía. Entonces, pero es imposible. Y realmente dejé el tema de la pelea, así ya, y también porque dedico más tiempo a mis hijos. O sea, me es mucho más gratificante estar con ellos que estar respondiéndole a una persona que no tiene cara muchas veces, o un perfil falso. O sea, entonces, pero sí hay lógicamente algunas cosas que hay que salir a por lo menos aclarar, eso así sí. Es. Pero sí, siempre en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en todas. Creo que TikTok es lo que no tengo. No tenés. Próximamente abrir. No están mis planes tampoco. Bueno, está bien. Un gusto, Sebastián, que tengas un buen viernes. Gracias, muchas gracias. Estuvimos hoy Alfredo, Horacio, y nos reencontramos el lunes a las 13.